Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. Hoy vamos a hablar de las hojas, las adoradas hojas, y te revelaré todos mis secretos. La terminación de las hojas depende mucho del material que estamos utilizando. ¿Cómo lo es? La principal para las hojas, que es la urdimbre o la que tiene, o la que también le dicen peinada, porque realmente ella sigue básicamente una misma dirección, tiene un poquitito de torsión, pero es muy mínimo, no se nota a simple vista, tendrías que observarla muy bien. Y la de torcida, que también es una opción y es la opción más económica. Por eso es que es muy utilizada. Quiero que ustedes visualicen la terminación de una hoja con cuerda con torsión y la que es peinada o urdimbre. La cuerda trenzada no te la recomiendo porque sería de muchísimo trabajo soltar. Muchísimo. Lo que vamos a hacer es realizar una hoja con cuerda de urdimbre y esta que ya la tengo montada, pero les voy a enseñar cómo hacerla de esta manera. Con esta terminación, obviamente no quedó así, yo la he soltado porque esta es la torcida y ella tenía 3 cabos torcidos de esta manera. Al soltarla ha quedado de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo poder hacer este diseño de hoja y que va a tener de resultado algo así. Materiales para nuestra cuerda hecha con nudos cuadrados en el centro. Una cuerda de urdimbre de 3 milímetros de dimensión de 95 centímetros. Y vamos a utilizar 48 cuerdas de urdimbre de 3 milímetros de dimensión 25 centímetros cada una. Con respecto a este que ya hemos realizado la mitad del proceso, para esta van a ser 35 cuerdas de 25 centímetros. La diferencia es que esta cuerda es más gruesa, esta cuerda es de 5 milímetros, por eso que se ve mucho más pronunciado en el centro. Y es una opción para aquellas que tienen cuerdas gruesas y no pueden o no quieren comprar una más delgada. Y esta, que es la opción de 3 milímetros, igual si tienen cuerda torcida de 3 milímetros, lo pueden también utilizar. Lo único que la única diferencia es la terminación, cómo se ve visualmente. Y también que es menos trabajo el que hay que realizar, porque al momento de peinarla es mucho más trabajo hacer esto, peinar esto, a peinar esto. Es muchísimo más trabajo. Esto es en un momentito se peina y esto es mucho más trabajo y mucho más algodón. Es lo que vamos a utilizar para endurecer, para que nuestra hoja se vea bastante rígida y que no tienda a quebrarse. Eso sí, hay que darle un buen manejo, no hay que quebrarlas a la fuerza. Hay que tener mucho cuidado y como ya aquí están viendo, como pueden ver, yo le coloco una contratela, es una tela súper delgada que tiene adhesivo, no sé cómo se llamará en sus países, tienen diferentes nombres. Se le llama entretela, no sé en sus países cómo se les llamará, solamente la piden como una tela que tiene adhesivo y que se pega a la superficie que quieras pegarla, al algodón, con una plancha. Puede ser una plancha de cabello o puede ser una plancha de ropa, pueden utilizar. Yo les recomiendo que cuando son maxi hojas, así, las hagan con plancha de ropa. Estas yo las hice con plancha de cabello. Como yo no la uso, las he utilizado en las hojas. El engrudo que le coloco para que queden duras en la parte frontal es el de goma y agua. Vamos a ir entonces comenzando con el proceso. Doblaremos la de 95. Vamos a doblar por mitad también la de 25 y la colocaremos por debajo de la central, de la que será nuestra central. Y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlos todos en una misma dirección, de esta manera. O podemos hacerlo iniciando, ¿no? Con una dirección y la segunda colocándola en dirección contraria. Estas dos por debajo. Ahora vamos a colocar la que va por encima.
al colocar la que va por encima, vamos a hacerlo del lado contrario a la que está por debajo. Vamos a repetir acá. Colocaremos del lado contrario, donde están nuestros extremos, ahí introducimos el bucle o el doblez, y del lado contrario entonces introducimos los extremos de la que estamos colocando en el bucle de la que está en la parte de abajo. Apretamos bien, colocamos en la posición que queremos en lo que es nuestra cuerda central. Y bueno, si quieres todas con una misma altura de hoja, entonces ahí vas calculando con la otra que vayas a colocar. Yo realmente esta la he colocado un poco más abajo, lo van a ver al final, para hacerle un nudo al momento de colocarla en la barra de madera. Ahora, yo lo estoy haciendo aquí, como lo estoy haciendo en dos direcciones, yo lo hago de 2 en 2 y así me resulta mucho más sencillo, como están viendo aquí. Ya cuando tengo las dos en la parte de abajo, entonces coloco las de arriba, ya obviamente por lógica, en el sentido de que tiene que ser la de arriba, colocándola de manera contraria a la que está abajo. Si la vas a hacer todas en una misma dirección, entonces puedes irla haciendo de una en una y te va a resultar perfecto. Aquí vamos a ver el nudo central de nudo festón vertical. De esta manera, desde abajo pasas por arriba de las dos centrales, o sea, el doblez de las cuerdas centrales, lo sacas hacia la mano derecha y vuelves a pasarlo por encima de las dos e introducimos en el bucle que se forma entre ellas. Aquí lo están viendo, apretamos súper bien y luego soltamos nuestras hebras. Vamos soltándolas aquí nuestros tramos y serán mucho más sencillo al momento de peinar. Aquí pueden ver que apretamos muy bien. Pueden ver también que el tema de que es gruesa la cuerda, nuestro centro queda bastante grueso. Y que bueno, a mí sinceramente me encanta verlo así, se ve súper rústico, se ve muy llamativo el hecho de que en el centro tenga esa vértice súper pronunciada. Ahora vamos a peinar, pueden ir viendo en el video, a pesar de que lo tengo a manera rápida, que es mucho más rápido peinar las de urdimbre. Visualmente lo he colocado en la misma velocidad y lo vas realizando mucho más rápido. Las de urdimbre, el peine es mucho más rápido que en la que es torcida y la terminación también. Aquí lo van a ver, miren, se ve súper peinadito y acá se ve un poquito ondulado a pesar de todas las veces que le peiné. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para así apoyar el contenido gratuito que tengo para ti. Ahora sí, sigamos con el proceso. Vamos a colocar algo de protección debajo de la hoja y vamos a planchar. Yo en este caso, Maxi Hojas, utilizo la plancha para ropa que quede lo más estiradito. Como ya les dije, las que son de urdimbre, como esta, no necesitan tanto. Aquí, como pueden ver, las he humedecido. Utilizo un rociador para humedecerlas y esto, el que vio mi video anterior de las hojitas pequeñas, ahí yo les expliqué que es por motivo de que ellas tienden a levantar sus bordes. Entonces el hecho de yo colocarle agua primero me permite peinarlas bajando esos bordes, mientras que si ya le hemos colocado el engrudo, es imposible peinarlas porque se enreda. Entonces yo coloco agua, trato de que queden lo más estiraditas posible. Hago el engrudo, como lo dije en el video anterior, yo coloco más agua que goma. Realmente eso es a manera del gusto de cada quien. Un ejemplo de 2 porciones de agua por una de goma. O si quieren lo hacen a 2 y 2, o sea, pueden utilizar un medidor, el que ustedes quieran, la tacita que ustedes quieran y utilizarla para medir en proporción y así tener un engrudo siempre parecido. Y bueno, acá le estoy pasando. Yo esperé 2 días que se secaran. Mire, eso depende del grosor de sus hojas. Por lo menos la que tiene el nudo cuadrado en el centro,
ellas son más gruesas porque ellas al momento de doblar en dos de un lado y en dos del otro lado hacen que ese espacio quede mucho más grueso, mientras que las que son de nudo festón en el centro quedan un poco más delgadas. Esto depende también de la cuerda. Si tu cuerda es de 2 milímetros, va a quedar delgado. Mientras que si es de 3, 4, 5, ya debes saber de que te va a quedar una hoja bastante gruesa. Y bueno, aquí ya secas, yo le paso con un exacto en los bordes para ayudarlas a despegar. Pueden utilizar también papel encerado. Y bueno, aquí voy a pegar 2 hojas 8,5 por 11. Bueno, realmente unirlas con cinta adhesiva. Colocaré 3 puntos. Uno en lo que es nuestros extremos, a nuestros lados, y el pico de la punta de la hoja en la parte inferior. Y voy a trazar una línea de esta manera. No lo hago desde donde va a ir mi vértice, sino desde un poco más arriba, porque la parte de arriba yo quiero que quede no tan arqueada. Ahora ya tengo la forma de mi hoja. Si ustedes quieren, pueden dejarla un poquito más ancha en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar una guía en la parte del centro que me va a ayudar a poder guiarme al momento de cortar mi hoja. Voy a poder guiarme y que no me quede un lado más ancho que el otro. Esta guía es fenomenal. Desde que la utilizo me quedan muy parejas mis lados, muy parejos mis lados. Entonces, ya que lo he realizado, podemos o cortar primero la hoja o podemos cortar primero la entretela, que como ya saben es lo que vamos a utilizar para la parte de atrás. Hay quienes utilizan fieltro, esa es una opción que les puedo dar a aquellas que quieren utilizar algo porque no encuentren la entretela. Entonces el fieltro, lo que no me gusta del fieltro es que es muy ancho para mi gusto. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Aquí yo voy a colocar también 2 puntos porque obviamente quiero ver mi centro. De esta manera que lo voy a colocar, necesito tener en la entretela mis 2 puntos para guiarme. Entonces voy a colocarla con protección en la parte de abajo para colocar posteriormente mi plancha con temperatura entre media baja. Voy a irle pasando. Importante, la entretela tiene una parte brillosa. Tienen que verla muy bien. Realmente a veces no la identifico cuando le pongo un poquitito de calor y veo que tiende a pegarse a la plancha. Entonces ahí la identifico y entonces lo cambio, ¿no?, de posición. Y luego que ya la hemos pegado muy bien con nuestra plancha, entonces vamos recortando. Podemos dejarle un borde o como podemos cortarla exactamente como está en la entretela. Yo les he dejado borde, como también no se las he dejado, por lo menos aquí no se las voy a dejar, las voy a cortar al borde de la entretela y luego voy a emparejar un poco con mi molde de cartoncillo. Bueno, si ustedes utilizan hoja BOM, también es válido. Yo he utilizado cartoncillo, 2 de 8,5 por 11 para hacer el molde. Aquí voy colocando de nuevo mi molde para ver si hay que hacerle algún corte extra. Por eso que, como ustedes vieron, la entretela yo no la corté a ras de mi molde, porque esto me permite posteriormente ese acabado deseado y no pasarme. Y bueno, aquí ustedes pueden notar que en algunos lugares se despega, por decirlo así, en trozos amplios, pero no es la parte de arriba, es como quedan gruesas, entonces es como entre ellas, básicamente. Entonces lo que yo hago aquí es que coloco la goma en sí, no el engrudo, la goma.
Le coloco un poquito, los pego como si estuviéramos pegando cualquier cosa. Realmente súper sencillo. Y sinceramente después que esto pegue va a quedar súper fuerte. Obviamente es un trabajo más, un trabajo extra. He visto quienes las dejan así y listo, pero hay veces que hay clientes que no les gusta, así que hay que dejarla lo más lindas posible. Y bueno, aquí les voy a mostrar el proceso que yo hago en este tipo de hojas. En este tipo de hojas yo no uso molde porque no hay necesidad realmente. Pueden notar que simplemente he cortado la entretela con la misma forma de la hoja. Y ahora yo voy a recortar sus bordes como si estuviéramos cortando las puntas del cabello. Así, solamente cortando el excedente, esos que quedan más largos, y arriba un poquito arqueado. Vamos a repetirlo del otro lado. Al principio no nos va a quedar igual, vamos a ir cortando de poquito en poquito para que podamos ir dejando la hoja lo mejor posible en el tema de que quede parejo un lado y otro. Pero como pueden notar, o sea, solamente fue tema de recortar los bordes que estaban mucho más largos y ya. Esa era mi guía realmente. Y aquí en esas partes que también pasó lo mismo, coloco un poco de goma, dejo que pegue un poquito y paso la plancha y listos. Van a quedar listas y muy hermosas. Ahora vamos a ver cómo colocarlas en nuestra barra. Aquí les muestro un molde para esas hojas más pequeñas, donde sí le he colocado arqueado completamente ambos lados. Esta es una forma también que les gusta mucho. Adicional a la otra, que es maxi hoja, que la parte de arriba es más recta. Y bueno, aquí les muestro el proceso de cómo colocarlas en la barra. Vamos a hacer un nudo alondra, pero ya obviamente con la hoja formada. Y pasamos ese doblez hacia adelante y esas orejitas hacia atrás. Se forman las orejitas, se colocan hacia atrás y por ahí entonces vamos a colocar nuestra barra. De esta manera ya podemos ver el nudo formado. Este lo vamos a colocar exactamente tal cual está, que también es una opción. Ahí está, y se puede movilizar dentro de la misma barra. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo. Pero antes vamos a colocar nuestra cuerda que sostendrá el tapiz. Y acá lo haremos de igual manera. Y listo, ya está para poder colocar en el espacio deseado. Ahora yo voy a colocarle también en este tapiz, que me encanta ver la fusión de las hojas con las flores. Y voy a colocarle esta flor aquí para que ustedes me digan en comentarios qué les parece. Esta flor también la pueden encontrar como video tutorial aquí arriba, se las voy a estar dejando. También se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan acceder a ella de una vez y puedan también realizarla. Me dicen entonces en comentarios qué les ha parecido estas hojas, si entendieron perfectamente la explicación y si tienen una pregunta adicional a todo lo que yo les he explicado y todos los tips que les he revelado. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Bendiciones.